Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Hola, profe. A ver, vamos a ver el caso 15, ¿sí? El caso 15, que sería un caso integral, en donde vamos a revisar un poquito cada uno de los temas que hemos ido trabajando hasta ahora. Esta es una empresa que es una arboristería, que cierra ejercicio el 31 de octubre de cada año. Los saldos del rubro créditos al 31 de octubre de un año, que es el 11, antes de los ajustes de cierre, son los que se muestran allí. Ven que en cada una de las cuentas tienen un valor, que es el valor de libros hasta allí, y una referencia. Deudores por ventas, deudores del exterior, deudores por venta de bienes de uso, anticipos a proveedores y previsión para deudores de dudoso cobro. En cuanto a las referencias, ustedes ven que respecto de los deudores por ventas, son saldos en pesos que corresponden a ventas en cuenta corriente que se efectúan a 30 días de plazo sin interés, y el detalle que conforma el saldo es el que aquí se les brinda, ¿no? Y hay observaciones que de allí surge alguna aclaración respecto de las operaciones concertadas con cada uno de esos clientes en cuenta corriente. Después tenemos los deudores del exterior, tenemos los deudores por venta de bienes de uso, anticipos a proveedores, y lo que tenemos es que en el CEPIDE nos piden realizar las registraciones que corresponden a los efectos de medir los activos del rubro de acuerdo a las normas contables en vigencia y exponer las cuentas de acuerdo a esas normas. Para saber cuáles son las normas contables en vigencia, basta con leer la RT 16 y la RT 17, ¿sí? En la 16 ustedes van a tener el marco, digamos, el marco conceptual que les da una definición sobre el modelo contable a seguir, las cualidades de la información y demás. Pero después van a tener que en la resolución técnica 17 van a tener mayor información referida a cómo ir trabajando en el modelo contable definido en el marco conceptual, justamente respecto de cada uno de los rubros. Tanto como se reconoce inicialmente cada partida, así como cómo debe medirse el cierre. Respecto de las cuentas por cobrar, de este caso puntual planteado, describiendo cómo se forman los 100.000 pesos de deudores por ventas, ustedes tienen un cliente que es el AAA, que la venta fue el 4 de junio, con un importe de 1.900 a cobrarle, un triple B con este saldo y demás, ¿sí? Entonces, vamos a la primera referencia. Se le ha entablado demanda judicial al cliente AAA el 25 de octubre. Entonces, ustedes saben en principio que cuando se entabla una demanda judicial, no es que le mandamos una carta de documento, directamente iniciamos una demanda judicial, un juicio, en procura de cobrar el saldo que tenemos pendiente de cobro, ¿sí? En el enunciado dice que nuestro asesor legal estima que hay pocas posibilidades de obtener el cobro del mismo, y la demanda se presenta por el importe del crédito, más, que es 1.900, más un 1,5% de interés mensual directo, es decir, calculado, determinado a interés simple, sobre el mismo, sobre el monto que es el importe del crédito, por el periodo junio a octubre. Entonces, lo que inmediatamente tendríamos que revisar es que nosotros teníamos un deudor por ventas, que tenía un saldo de 1.900 pesos. Entonces, obviamente, lo que tendríamos que hacer es reclasificarlo como deudor en gestión judicial, ¿sí?
Dentro de los deudores en gestión judicial, ¿ustedes qué es lo que se espera debería conformar su saldo? Bueno, en principio, por el monto del capital que ese deudor reclasificado nos está deudando. Y también es de esperar que si hay algún tipo de expectativa respecto de algún costo financiero adicional que deberá afrontar ese deudor en cuenta corriente vencido, bueno, también se incluya dentro de ese monto. Y si hay algún resarcimiento que eventualmente estemos reclamando, pues legitimar ese resarcimiento en el sentido de ir incorporándolo al activo. Pero nunca perder de vista que más allá de reflejar en la contabilidad lo que estamos haciendo, que es iniciando una demanda y reclamando un resarcimiento por el transcurso del tiempo comprendido entre el momento de vencimiento de la obligación y de inicio de la demanda, también hay una expectativa que por supuesto la contabilidad también debe reflejar y que tiene que ver con la posibilidad o no de considerar a esa partida y por ese monto realmente una partida que integre el activo. Entonces, yo tendría que ver si realmente esos 1.900 representa un activo o no a esta altura, considerando todo lo que estamos haciendo para cobrar y considerando la situación del deudor en cuenta corriente. Entonces, de momento, para cumplir con lo primero que les dije, que es que la contabilidad refleje lo que estamos reclamando, vamos a tener que sumar los intereses resarcitorios que nosotros estamos incorporando al capital, ¿no? A través de un cálculo que es muy sencillo, porque aplicamos el interés simple del 1,5% mensual correspondiente a un periodo de 5 meses. Eso daría 142,50, ¿sí? Que serían estos 1.900, ¿sí? En realidad sería acá, 1.900 por 1,5% por 5 meses. Aquí fíjense que son sincrónicos tanto la tasa como el periodo, ¿sí? Y eso es muy importante de considerar a la hora del cálculo, porque precisamente tenemos que lograr que sea conceptualmente válido el cálculo que estamos haciendo. Si expresamos la tasa en términos de meses, el tiempo o el periodo lo tenemos que expresar en meses, ¿sí? Y en este caso es sincrónico, sería 1,5 mensual por 5 meses. Eso da 142,51. Entonces lo sumamos al capital reclamado y lo mostramos como deudores en gestión judicial. Ahora, al mismo tiempo, atendemos lo que los abogados nos están diciendo. Nos están diciendo que el 100% del saldo es de dudoso cobro, por lo que tomamos conocimiento de la existencia de esta pérdida, ahora que nuestros abogados nos están diciendo que frente a este cuadro y analizada la situación del cliente, pues no creen que nosotros podamos recuperar ese monto. Entonces, el no creer tiene que estar, por supuesto, basado en evidencias. Y esas evidencias nos las tendrá que proporcionar el abogado que nos está diciendo esto, ¿sí? No es nada más que una suerte de intuición del abogado. Tiene que, de algún modo, mostrar evidencias para que todo esto se vuelque a la contabilidad. Dadas las evidencias que muy probablemente el abogado se ocupó de brindarnos, nosotros generamos el reflejo contable de esas evidencias. ¿Reflejando qué? Reflejando la pérdida por la alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar el 100% de lo que tenemos derecho a cobrar. ¿Cuánto tenemos derecho a cobrar? Los 2.042,50, por supuesto desde el lado nuestro, que somos los acreedores, ¿sí?
Los deudores de dudoso cobro, estos representan, recuerden, un resultado negativo. Ese resultado negativo, deudores de dudoso cobro, tiene un correlato, que es la previsión para deudores de dudoso cobro, regularizando el saldo patrimonial del activo de deudores en gestión judicial. ¿Por qué entendemos que hay que regularizar? Porque verdaderamente 2042,50, dadas las circunstancias, dados los elementos de juicio que nos acercaron los abogados, no cumpliría o el concepto de activo. Entonces tenemos que netear ese valor por la porción que entendemos no cumple, dados los elementos de juicio reunidos, con la definición de activo. Bueno, pues es el 100% del saldo a cobrar. Entonces ustedes ven que quedarían saldados, ¿no es cierto? Pero sin embargo, reconocemos la existencia de una cuenta por cobrar en gestión judicial y mostramos la expectativa de que esa cuenta no se va a cobrar por el 100% de lo que tenemos derecho a cobrar. Además, el cálculo de la previsión, les había comentado, tiene un propósito de brindarle al ejercicio siguiente la herramienta contable necesaria como para que cuando ocurra el hecho contingente, ese hecho futuro e incierto, bueno, cuando ocurra, cuando ya se verifique como un hecho cierto, yo no tenga que afectar ni los resultados ni el patrimonio en ese ejercicio, porque la situación conflictiva que devino en esta situación, que es la incobrabilidad definitiva, yo ya la había advertido que existía al momento de cerrar el ejercicio en curso, el que estamos cerrando ahora, ¿sí? Entonces, estoy necesitando brindarle algo al ejercicio siguiente para que esto pase. Fíjense que si ahora tuviéramos que decir, bueno, dadas las circunstancias, vamos a suponer que en el ejercicio siguiente se produce el incobrable. Esto de se produce el incobrable, por supuesto, es un supuesto ajeno al planteo, ¿sí? Se los digo nada más que por el hecho de decir, bueno, ¿cómo era esto de brindarle una herramienta al ejercicio siguiente? Bueno, acá lo estamos viendo, y ya lo practicamos, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a utilizar la previsión por el monto que corresponde, 2042,50, y vamos a saldar la cuenta patrimonial del activo por el monto que corresponde. Entonces, en el ejercicio siguiente, se produce el incobrable, pero no se entera el estado de resultados, porque ya tenía creada la previsión y esta variación patrimonial impactó en resultados del ejercicio en el que tomé conocimiento de la existencia de la alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar el 100%. Y por otro lado, saldo la cuenta patrimonial del activo sin que tenga ningún impacto sobre el patrimonio ni ningún impacto sobre el resultado. Entonces, esto justifica que yo haga lo que acabamos de hacer, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos al siguiente y a partir de ahora me gustaría que sí me vayan diciendo ustedes cómo resolverlo, ¿sí? Porque es un caso de revisión. Para el cliente triple B, dice que se trata de una venta efectuada el 15 de octubre, que este señor devuelve las mercaderías el 10 de noviembre, un poquitito, 10 días después del cierre de ejercicio, argumentando que él no la había solicitado. El gerente de ventas indica que efectivamente fue un error de la empresa y que el costo de la mercadería registrado por la misma es de 300 pesos.
¿hay algún dato que ustedes estiman que deberíamos haberles dado y que acá no está? Si se ¿Por encuentra cuánto en lo buen vendieron? estado, Correcto, esa es la pregunta. ¿Se encuentra en buen estado la mercadería cuando el cliente las devolvió? Y yo les digo, bueno, sí, está en perfecto estado, ¿sí? Entonces ustedes tienen la situación que tienen, que es que esta venta se efectuó el 15 de octubre, que el 10 de noviembre se produjo la devolución, que efectivamente le mandamos mercadería a una persona que no la había solicitado, que volvió en condiciones de ser revendido tal como la habíamos entregado en su momento, y que el costo era de 300 pesos. Entonces, ¿qué asientos harían? habría que hacer devoluciones sobre ventas a costo de mercadería vendidas y a la previsión, que sería el valor de la venta, menos el costo de mercadería vendida, y bueno, tendrían que estar incluidas las pérdidas, pero en este caso no hay porque Acá está no hay en buen pérdida. estado. Excelente, Laura. ¿Y devoluciones sobre ventas la debitamos por cuánto? Por 500. Bien, Después 300 el costo de mercadería vendida y 200 la previsión. excelente. Entonces, ahora les comparto la solución. Efectivamente, como Laura nos cuenta, devoluciones de ventas o sobreventas, ¿sí? Devoluciones sobre ventas. Por 500 pesos sería la cuenta que debitamos, el costo de las mercaderías vendidas lo acreditamos por 300 y la previsión por 200. Yo les había dicho, primero que nada, nosotros no tenemos que debitar ingresos por ventas o ventas. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan? ¿No correspondía a un error? Claro, en este caso no corresponde un error. ¿A qué otra situación no, ante qué otra situación no estamos? A ver, no está, refundición de cuentas de resultado nos apunta Marcos. Efectivamente, no estamos ante la refundición de cuentas de resultado ni ante la necesidad de corregir un error. Entonces, no podemos debitar ingresos por ventas. Lo que pasó es que una venta perfeccionada, una transacción realmente dada en el ejercicio que estamos cerrando, bueno, va a ser devuelta la mercadería objeto de esa transacción en el ejercicio siguiente. ¿Y por qué utilizamos una cuenta regularizadora de ingresos? Ahí yo en ese caso no usé devoluciones sobre venta porque dice el gerente de ventas indica que fue un error de la empresa. Claro. Yo directamente usé ventas, no sé si está bien. Bueno, y entonces, si alguien, yo a propósito les pregunto, si el gerente de ventas dice fue un error de la empresa, ustedes no dirían, tendría que haber debitado ingresos por ventas, porque después de todo fue un error. ¿Y ustedes qué dirían? Porque no es una devolución sobre venta, porque la venta nunca fue pedida, ¿no? Técnicamente. ¿O sí? Claro, el cliente a quien nosotros le vendimos, seguramente a quien le facturamos y demás, no lo había pedido. Pero sin embargo, la venta, ustedes dicen, ¿se perfeccionó o no se perfeccionó? Sí o no, porque se perfecciona. Dice que Claro, con tradición se perfecciona o no. Claro. Entonces quiere decir que el perfeccionamiento se estaría dado desde el punto de vista de las prácticas comerciales por la entrega puesta a disposición. Eso pasó. Entonces, como parte de las ventas, realmente se generó la venta. El tema es que la devolvió porque en realidad a quien le habíamos entregado la mercadería no lo había pedido.
¿qué impacto tiene en términos de información trabajar con la cuenta regularizadora? Imaginen que es la única venta ocurrida en el año. Porque ahí se había reconocido un ingreso que nunca existió, ¿no? Habría que si fue un ingreso, habría que venta saldada. Claro, entonces, Ailín, ¿qué opinamos? ¿Deberíamos no haber registrado el ingreso por ventas o estaría bien regularizar ventas por devoluciones sobre ventas? Yo creo que si está anotado, habría que regularizarlo, como Bueno, para dejar el saldo que realmente corresponde. claro, fíjense que regularizando generamos un impacto en quien está tomando decisiones, mostrándole que esta situación tan atípica y tan irregular como enviar mercadería a quien no había pedido, bueno, tiene un impacto, ¿no? En cuanto al análisis de la conducta del sector de comercialización, uno cuando recibe estas cuentas regularizadoras, los saldos que tienen, uno pregunta por qué. ¿Por qué se producen las devoluciones? ¿Por qué se generan las bonificaciones? ¿Cuáles son las políticas aplicadas en cada uno de los casos? ¿Cuáles son los periodos, por ejemplo, durante los cuales el cliente puede hacer devoluciones y por qué eventuales razones? Y todo esto ayuda a analizar mejor la situación de la empresa, su performance, ¿sí? Entonces, devoluciones sobre ventas correspondería a todas luces a contabilizarlas, porque nos agrega valor en términos de información, ¿sí? Y entonces nosotros no habíamos registrado ventas por error. Lo que se había generado era un error en términos de comercialización, ¿sí? Y logístico. Pero la verdad es que no es que no hubo tal venta, ¿sí? Desde el punto de vista comercial, el gerente comercial dijo, uy, sí, nos equivocamos. Y por lo que dice el enunciado, no fue nada más que un error de envío, ¿no? Es como que pudo haber existido el resto de la documentación que respalda una compraventa. Entonces, en ese caso, bueno, la verdad es que sería interesante mostrar la devolución. Alguien puede llegar a no estar de acuerdo con esto y decir, si a mí se me ocurren contabilizar ventas ficticias y luego devoluciones, hasta ficticias también, bueno, es muy peligroso esto, ¿no? Pero el tema es que acá existió la entrega de las mercaderías y existió la devolución. Entonces, esos hechos fácticos generan la necesidad de efectivamente mostrar que la entrega ocurrió y que la devolución también, ¿no? Y por eso es que hacemos lo que hacemos, que es registrar la regularización del ingreso por ventas, registrar o saldar el costo de mercaderías vendidas por el costo correspondiente a esas mercaderías entregadas y crear la previsión para regularizar deudores por ventas, simplemente para mostrar que esa diferencia entre el valor de venta y el valor de costo, cuando se produzca la devolución, va a quedar saldada, ¿sí? Y va a reingresar al patrimonio una cantidad determinada de mercadería por un valor de 300 pesos. Entonces, cuando eso ocurra, no se afecta el patrimonio, tampoco se afectan los resultados, simplemente ingresa esas mercaderías y se saldan el resto de las cuentas que participan, que es la previsión y, por supuesto, los deudores por ventas con respecto a triple B. Bueno, vamos entonces de vuelta al enunciado, en donde tenemos la referencia de triple C,
que dice que corresponde a un anticipo de nuestro cliente Triple C efectuado el 15 de agosto por 1000 unidades del artículo Córdoba número 9, fijando precio. A esa fecha el valor del mismo era de 2,10 por unidad. Entonces yo les pregunto, ¿cómo lo han resuelto eso? Fíjense que acá en el renglón 3 dice Triple C, número de factura, fecha de venta, importe de la factura está en negativo. Dice menos 2000, con lo cual quiere decir que 2000 era un valor por el cual la cuenta deudores por ventas tenía saldo acreedor. Profe, Sí. tengo una duda. Ahí no habría que depurar eso, porque que yo sepa, en deudores por ventas no puede haber un saldo acreedor. No Claro. habría que depurarlo y imputarlo a la cuenta anticipo por venta o anticipo Ni más de ni clientes. menos, sí. Ni más ni Profe, Sí. ¿no habría otro error ahí porque dice por 1000 unidades de 2,10 cada una y está registrado por 2000? Claro. Ahí también. Esos 2,10 sería otra cotización, ¿no, profe? Esos 2,10 también, sí, es verdad. Entonces ahí tendríamos que ver si no tenemos que registrar un resultado por tenencia o algo por el estilo, ¿no? Claro, porque dice que la venta fue el 15 de agosto y acá dice que al 30 de noviembre, si no me equivoco, 21 de octubre. el valor era 2,10. ¿Qué valor sería? Habría que volver a medir ahí, profe, o sea, hacer una evaluación de Medirlo, la ¿no? partida. A ver, sí, pero ven que yo acá estoy resaltando esto, ¿no? Al 31 de octubre el valor era 2,10. Yo les pregunto, ¿a qué tipo de valor se refiere el enunciado? ¿Un valor corriente de entrada, un valor corriente de salida? De salida, creo que. De salida, ¿no? De salida, profe. ¿Les parece que sería de salida? No, de entrada, porque son mercaderías. Son mercaderías que fijan precio. Es un anticipo de nuestro cliente. Hay que remedir el anticipo al final del ejercicio. Si es un anticipo de nuestro cliente, ¿cuál es la situación nuestra? Un pasivo sería. En una obligación. Claro, es una obligación, exacto, Joaquín. Lo mismo que afirma Enzo, exacto. Esa sería una obligación. Entonces, deudores por ventas, como hoy nos decían sus compañeras, claramente habría que saldarlo. Reconocer el pasivo, pero a su vez el pasivo por el valor que corresponda, ¿no? Teniendo en cuenta que fija precio. Y les pregunto entonces de nuevo, este 2,10 por unidad, ¿reflejaría un valor corriente de entrada, un valor corriente de salida? ¿Qué elementos tenemos para poder tirar una idea sobre esto? Nadie nos dijo, en el enunciado no está cuál es el tipo de mercadería o qué es lo que fija el precio de qué cosa. Profe, pero tampoco aclara específicamente a qué precio fue vendido el 15 del 8. Bueno, lo que sí nos dice es que todo tiene que ser trabajado en función de las normas contables profesionales en vigencia. Dice que es una herboristería, profe. Es una herboristería, bien, excelente, y dice que el artículo es Córdoba número 9, no sé qué es, pero en principio, ¿se tratarán de bienes que tengan un precio cotizado en un mercado activo? Difícil, ¿no? Claro. Sí. Y si fija precio, ¿qué significa que fije precio? ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros, que somos los que creíamos que teníamos una cuenta por cobrar con saldo acreedor? Depurar ese crédito. Sí, ¿y qué tenemos? Una deuda, como dijeron. ¿Y qué significa? Que nos hayan entregado 2.000 pesos que fija el precio de 1.000 unidades de este artículo. Y esas 1000 unidades las va a tener que vender a 2000 pesos. Sí, Claro, ya- pero vamos a La tener, diferencia corresponde a... ¿Cómo?
¿Cómo, Norma? Que vamos a tener un resultado negativo para nosotros porque nos anticipó algo que hoy no alcanzaría si nosotros tuviéramos que comprarla, no nos alcanzaría, o sea, nos faltaría dinero. Bueno, Es un resultado. bueno, entonces quiere decir que vamos a dejar de compartir esto para pasar a compartir la solución. Nosotros, como bien nos habían dicho, saldamos deudores por ventas, lo hacemos contra anticipo de clientes, ¿sí? Por 2.000 pesos. Anticipo de clientes, en este caso, representaría un pasivo, ¿cierto? Bueno, ahora, este pasivo, anticipo de clientes, dentro de los pasivos ciertos, tiene entidad propia, es como que formaría un rubro propio dentro de los pasivos ciertos. Ustedes fíjense a través de las RT8 y 9, que son las que nos ayudan a exponer la información contable, este anticipo de clientes se informaría como si fuera un rubro específico, ¿sí? Y como fija precio, el que fije precio significa que independientemente del valor que tenga, el cliente al entregarnos 2.000 pesos correspondientes a 1.000 unidades del producto que allí dice en el enunciado, nosotros, más allá de la variación de precios que pueda tener, le tenemos que entregar 1.000 unidades de producto. Entonces, lo razonable es comprender que ese pasivo es un pasivo en especie, y que al ser un pasivo en especie yo lo tengo que medir en función de la especie de la que voy a tener que disponer para satisfacer la pretensión del acreedor. Y esa medida contable tiene que ver con el costo de reposición de las mercaderías que voy a tener que tener para entregar al acreedor. Eso implica que voy a tener que remedir, en función del modelo contable actual, voy a tener que remedir el anticipo de clientes en función del nuevo valor de cada unidad que deba entregar. 1.000 por 2,10. Mauro dice que eso lo hizo en un solo asiento. Está perfecto. Se puede hacer perfectamente en un solo asiento, en donde reflejamos el resultado por tenencia negativo, que como nos decía Norma, naturalmente es un monto que significa una pérdida por tenencia, por la evolución en el precio específico de los bienes que me comprometí a entregar, ocurrido entre el momento en que recibí el anticipo que fija precio y el cierre de ejercicio, remidiendo las unidades que tengo que entregar en función de su costo de reposición al cierre. Y esto, por supuesto, la contrapartida es incrementar el anticipo de clientes. Claro, deudores por ventas 2.000, resultado por tenencia 100, anticipo de clientes 2.100, es lo que hizo Mauro, que nos lo dice por el chat a todos, y es una solución correcta. Muy bien, vamos entonces al siguiente punto, en donde dice que el saldo con triple D, que dice 20.000 importe facturado, 18.000 precio de contado, acá hay una primera alerta, dice se verifica que la cuenta venta fue acreditada por 20.000. Esto es bastante fácil, ¿no? ¿Cómo harían ustedes para resolver esto? Fue acreditado por, serían ventas por... ¿Ventas por? ¿Profe? Sí. No, estaba diciendo ahí otro compañero. Ventas por 2.000 a CFI obtenido por 2.000. Claro.
A ver, perdón, antes de seguir, María nos aclara a todos que el anticipo del cliente que fija precio es una obligación de dar determinadas mercaderías. Por eso es que se mide el valor de las mercaderías a entregar. Perfecto, María. Perdón, Aldo, ¿cómo era? O Nahuel, no me acuerdo quién había hablado. Sí, ventas por 2.000 Sí. y CFI obtenido por 2.000. Ajá, bueno, entonces vamos a ver si coincidimos en la solución. Ventas por 2.000 a componentes financieros implícitos obtenidos por 2.000. ¿Por qué utilizamos la cuenta componentes financieros implícitos? Porque claramente no sabemos cuál es la razón por la que difieren el valor de contado respecto del valor financiado. Si los 2.000 pesos corresponden a retribución por el uso del dinero, meramente retribución del factor capital, o los 2.000 pesos corresponden a cobertura inflacionaria, o hay un poco y un poco de remuneración del factor capital y un poco de cobertura inflacionaria. Eso no lo sabemos. Entonces, cuando eso no se sabe, la diferencia entre el precio de contado y el valor financiado, lo consideramos componente financiero implícito, que puede estar a devengar o devengado. En este caso devengó completamente porque es una venta que a ver, como dice el enunciado, es una venta que se había celebrado el 30 de septiembre y estamos ahora posicionados al 30 de octubre y las ventas se habían efectuado a 30 días, ¿sí? Bien. ¿Algo más les parece que tendríamos que hacer en este caso? ¿El punto 5, profe, no? No, me refiero al caso 4, porque alguien puede llegar a proponer alguna otra cosa, tal vez. Vamos a tener que hacer un poquitín más rápido. ¿Qué les parece? Alguien puede llegar a decir, pero miren, si 30 de septiembre fue la fecha de la venta y estamos al 31 de octubre y nosotros le vendimos a 30 días de plazo sin interés, no tendríamos que reclasificar el deudor y ahí puede que si a los 30 días se considera que ya está en mora, podríamos llegar a reclasificarlos como deudor moroso, ¿sí? Porque evidentemente no nos pagó, por eso sigue estando formando parte de deudores por ventas. Nosotros en este caso no aclaramos nada, y en consecuencia tampoco pedimos nada, ¿sí? Obviamente no pagó porque sigue estando allí, y lo único que respecto del cliente triple D nos aclaran es que fue mal registrado en todo caso, porque, bueno, tendríamos que haber segregado los componentes financieros que habían quedado imputados como parte del valor de ventas, cuando el saldo de ventas nos debería informar el monto de ventas perfeccionadas medidas en términos de contado, ¿no? Por eso es que propusieron lo que propusieron, de evitar ventas y acreditar componentes financieros implícitos obtenidos. Pero alguien puede llegar a decir que debimos reclasificarlo, porque no lo cobramos. Bueno, no está en la solución nuestra esa reclasificación, ¿sí? No está en la solución nuestra, pero podía ser un tratamiento aceptado, ¿sí? Porque claramente no pagó. Y después, en el cliente triple Z, que corresponde a varias facturas, dice el enunciado, con un importe de 79.600, corresponde a un cliente que comunica que con fecha 28 de octubre realizó un pago depositando en la cuenta corriente de un banco de nuestra empresa, y la información es verificada.
y hay un 9.600 allí. ¿Por qué será eso? ¿Qué es lo que el cliente hizo en todo caso? ¿A una parte o el mínimo? Claro, pagó 9.600, ¿sí? Lo que se verificó es que el cliente pagó, dice Leandro, podría ser valores a depositar por 9.600 a deudores por ventas, por 9.600. Esos 9.600 serían parte del pago del importe total. Sí, sí, parte. Exactamente, eso dice Leandro, y Mauro dice que depositó esa plata, sí. Depositó 9.600. Claro, ¿no sería Banco Suizo? Claro, entonces, ¿cómo hacemos para registrarlo? Bueno, vamos a la solución. A ver si les comparto. Pero acá me quedó parte de lo que sigue. Perdón, perdón. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Les voy a preguntar después. Banco Suizo a deudores por ventas por 9.600, ¿sí? Exactamente. Eso lo tenemos que registrar. Después no hay nada más que registrar porque, bueno, no tenemos demasiadas aclaraciones en el enunciado, ¿sí? Muy bien. Después deudores del exterior, que es la que aparece aquí con un saldo de 30.000, que dice dólares entre paréntesis en lo que es el detalle de saldos. Dice, proviene de una venta efectuada al Uruguay durante el ejercicio por el valor de 10.000 dólares, equivalentes a 3 pesos, $1. Al cierre del ejercicio, la cotización del dólar era la que allí se muestra. Tipo comprador 3,10, tipo vendedor 3,20. Eso es todo lo que tenemos de deudores del exterior. ¿Qué les parece que tendríamos que hacer? Una remedición Una remedición. ¿De qué? porque hubo una diferencia en la cotización del dólar. Bueno, entonces quiere decir que nosotros tenemos que incorporar a deudores del exterior 1.000 pesos porque el valor corriente de esta cuenta por cobrar es de 10.000 dólares, ahora por 3,10. ¿Y por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos como activo? ¿Moneda extranjera o tenemos moneda local? Moneda extranjera. Moneda extranjera. ¿Y cuántos pesos tenemos? Moneda extranjera. Claro, ¿y cuántos pesos tenemos? Para saber cuántos pesos tenemos que utilizar el tipo comprador o el tipo vendedor. Tipo comprador. El tipo comprador, comprador. que es justamente cuando nosotros nos presentamos ante la entidad cambiaria, les decimos, tenemos 10.000 dólares, díganos cuántos pesos nos daría a cambio. Y ahora nos daría 1.000 pesos más que en su origen, cuando convertimos inicialmente o reconocimos inicialmente la cuenta por cobrar en moneda extranjera de 10.000 dólares a razón de 3 pesos el dólar. Y bueno, reconocemos entonces un resultado por tenencia que no llamamos diferencia de cambio, sino diferencia de cotización, puesto que nosotros no estamos realizando la transacción, sino una remedición de este activo en cuestión. Entonces, debitamos deudores del exterior por 1.000 y acreditamos resultados por tenencia, diferencia de cotización por 1.000. Si quieren, también pueden utilizar acá resultado por tenencia, diferencia de cotización, deudores del exterior, ¿sí? Que bueno, podría llegar a ser interesante como cuenta si es que se produjeran otros resultados por tenencia respecto de otros deudores del exterior, ¿no es cierto? Bien. ¿Se puede registrar en moneda, en pesos? ¿Cómo, Mauro? No entiendo la pregunta. Sí, ¿Escuchás? sí escucho. A lo que yo decía era que
cuando porque lo digo porque Bruno lo explicó así en uno de los ejercicios, yo lo hice de esta manera. Sí. En vez de poner $10.000, yo registré los 30.000 en pesos, no lo puse en dólares. Y cuando hice la remedición, lo puse en pesos, no en dólares. Es que, Mauro, la contabilidad la registramos siempre en pesos, porque esa es la moneda de registración. Lo que sí hacemos es tal vez en la leyenda del movimiento de la cuenta de deudores del exterior, nosotros anotamos que se trata de $10.000 a 3 pesos por dólar. Pero cuando debitamos deudores del exterior y lo hicimos por 30.000, para que quede este saldo, ¿sí?, que queda aquí, bueno, nos dimos cuenta que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento, pero siempre registramos en pesos. Nunca tendríamos que poner deudores del exterior en dólares 10.000, porque eso sería incorrecto desde el punto de vista de la registración, porque toda la registración estaría en pesos y esos 10.000 que representa dólares y no pesos, no puede ser sumado algebraicamente de un modo válido. Por supuesto podemos sumar 10.000, pero sabiendo que eso representa dólares, no estaría bien sumarlo a los pesos. ¿Está? Sí, profe. Bien. Claro, María nos aclara que está en pesos, pero representa unidades de moneda extranjera, es decir, es un rubro no monetario. Muy bien, vamos a deudores por venta de bienes de uso. Corresponde al saldo, deudores por venta de bienes de uso tenía un saldo de 30.000, ¿sí? Un saldo de 30.000. Dice que corresponde al precio por una venta de máquinas en desuso, efectuada el 30 de junio en 50.000 pesos, de los cuales se percibieron 20.000, entonces quiere decir que el saldo está bien, y el resto a 180 días de plazo. El saldo devenga un interés acumulativo mensual del 1% pagadero al vencimiento. Un interés acumulativo mensual del 1% pagadero al vencimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para registrar esta situación? Le faltaron los intereses, ¿no? Claro, hay un pequeño problemita que nos está faltando determinar y registrar los intereses. ¿Cómo hacemos para determinar los intereses? ¿Son intereses positivos, negativos? Intereses positivos. Positivos, por supuesto. ¿Qué porción devengó y qué porción no devengó de esa cantidad de intereses, la cantidad total de intereses? O sea, devengaron 4 meses y faltarían 2. Ajá. ¿Les parece? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe, lo mismo. Sí, profe. El 30 de junio. Estamos en octubre. Entonces quiere decir que faltan devengar 2. Bien. Profe, espere, tengo una duda. A ver. Acá dice que la venta fue el 30 de junio, y en junio ya desde el 30 ya no creo que se considere un mes, se cuenta desde julio, ¿no serían 3 meses o estoy equivocada? A ver, vamos a contar. 30 de junio, 30 de julio, agosto, septiembre, octubre. Perdón, profe. No, vieron que también los dedos sirven. Todas las herramientas tienen que ser utilizadas. Entonces quiere decir que evidentemente tenemos que calcular el total de los intereses, considerar devengados 4 meses, no devengados 2, ¿y qué cuentarían? ¿Qué cuentarían? La parte de intereses que ya obtuvimos y la otra, pues sí, ahí está. Bueno, ahí utilizando la capitalización compuesta. Claro, entonces 30.000
por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos. Eso nos daría el monto total que, que correspondería a los deudores por venta de bienes de uso. Entonces, como la habíamos registrado por 30.000, estamos percatándonos que tendríamos que sumar 1.845,60 a ese monto. Ahora, de esta porción, ¿qué porción corresponde a intereses obtenidos ya devengados y qué porción aún falta devengar? Entonces, lo hacemos actualizando ese valor nominal futuro. El valor futuro es 31.845,60. Si lo dividimos por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos que restan transcurrir, es decir, dividido por 1,01 elevado a la 2, traemos del futuro hacia el presente, en términos de 2 periodos, ese monto nominal futuro. Eso da 31.218, que menos el monto total nos daría los 627,48 como a devengar y los 1.218,12 devengados, ¿sí? Digamos que eso, no sé si ofrece muchas dificultades, cualquier cosa pregunten, pero es relativamente simple. Y es lo único que tendríamos que hacer con los deudores por venta de bienes de uso, de momento, ¿sí? Ahora volvemos al planteo. Teníamos otra cuenta que era anticipos a proveedores por 1.500, que es la que corresponde a la a D, ¿no? A la referencia D. Anticipos a proveedores responde el siguiente detalle. Anticipos por 1.500 efectuados en septiembre en concepto de máquinas de envasado a recibir en noviembre de 2011. El anticipo corresponde al 100% del precio de la máquina, congelando el mismo. Y al 31 de octubre el valor de las máquinas según el proveedor ascendía a 1.560. Entonces, fíjense, arrancábamos con un anticipo a proveedores de 1.500 que estaba formando parte de las cuentas por cobrar. Primera observación que tenemos que analizar. ¿Por qué 1.500? Bueno, dice que había un anticipo de 1.500 que nos habían efectuado en septiembre, nosotros estamos cerrando el 31 de octubre, en concepto de máquinas de envasado a recibir en noviembre, es decir, apenas iniciado el nuevo ejercicio. El anticipo corresponde al 100% del precio de la máquina congelando el mismo, es decir, es un anticipo que fija precio, pero un dinero que entregamos nosotros representa un derecho de la entidad contra el proveedor por la entrega de la máquina de envasado, que nosotros cuyo precio fijamos. Resulta que, bueno, el 31 de octubre, ese crédito en especie que nosotros teníamos, ese crédito que no esperábamos se efectivice en dinero, sino que se efectivice con la entrega de la máquina de envasado, nos damos cuenta que las máquinas tenían, o la máquina que teníamos derecho a recibir, tenía un valor de 1.560 pesos, que de paso les digo, ¿será estos 1.560 representativo de su costo de reposición o de su valor neto de realización? Yo creo que el costo de reposición. Ajá. Bueno, y entonces... Entonces, para mí eso sería un resultado por tenencia positivo. Entonces, Aileen dice que sería un resultado por tenencia positivo. ¿Por cuánto? 60 pesos. Por 60 pesos. Bueno, ¿y qué les parece con respecto a la situación de que esta cuenta anticipos a proveedores esté formando parte de las cuentas por cobrar? Habría que acreditarla, profe, porque es un bien de cambio, sería. O sea, en la resolución técnica 9 dice que es un bien de cambio.
Sí, Laura, eso es exactamente así. Nosotros los anticipos a proveedores de bienes de cambio, de bienes de uso, las normas nuestras nos indican que tenemos que incluirlas, exponerlas dentro del rubro al que corresponde los bienes que tenemos derecho a recibir. Si tenemos derecho a recibir mercaderías dentro de bienes de cambio, si tenemos derecho a recibir bienes de uso, es decir, elementos tangibles que lo volcamos al desarrollo de la actividad principal, vamos a incluirlo como parte de los bienes de uso. Entonces aquí lo primero que claramente deberíamos hacer es reclasificar la partida, ¿no? Entonces, ¿qué debitarían y qué acreditarían? O sea, acreditas anticipo a proveedores ya de por sí. Sí, Joaquín, exactamente. Anticipos a proveedores ¿de qué? ¿De bienes de uso o de bienes de cambio? De bienes de cambio, ¿no? Lo No, usamos de bienes de referente. uso porque es una maquinaria, profe. Claro, debitarías anticipo de Claro, bienes de uso. ¿O no? Anti- ¿Debitarías bienes, anticipo de bienes de uso? No. Ajá. ¿Les parece? Anticipo de bienes de uso se debitaría y acreditaría anticipo a proveedores. Bien, exacto. Muy bien, Mariela. Anticipo de bienes de uso por 1.500, anticipo a proveedores por 1.500. Esto significa que anticipo de bienes de uso es una cuenta. ¿Qué clase de cuenta es? ¿Qué diríamos que es? Es una cuenta de activo. Patrimonial del activo, bienes de uso, ¿no es cierto? Esta es la nueva clasificación, ¿no? La nueva imputación en términos de... ¿Cómo? Ah. ¿Y qué acreditamos? Anticipo a proveedores para saldar esa cuenta que estaría mal incluirla dentro de las cuentas por cobrar. Luego hacemos lo que nos había comentado, no me acuerdo si Mariana o Mariela, o Laura, no recuerdo, que tenemos que registrar el resultado por tenencia positivo que se está produciendo. ¿Por qué? Porque hubo una evolución en el precio específico de los bienes que tengo derecho a recibir de esa máquina de envasado, generado entre el momento de mercado en que hice el anticipo que fijó precio y el momento de cierre del ejercicio. Comparando esos mercados, yo me doy cuenta en términos de costo de reposición que se generó un resultado por tenencia positivo de 60 pesos. Y eso lo considero una ganancia imputable al periodo que estoy cerrando. Entonces debito anticipo de bienes de uso por 60 pesos y acredito el resultado por tenencia. Por 60. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro planteo y ¿qué encontramos? Hay una última referencia que es la referencia a la previsión para deudores de dudoso cobro, que correctamente muestra un saldo acreedor. ¿Y por qué digo correctamente? Puede esperar que la previsión para deudores de dudoso cobro regularice a los deudores en general, ¿no? A todas las cuentas por cobrar. Entonces hay una referencia que es la E que dice, el contador estima que de las facturas varias podría producirse un 5% de incobrabilidad. Ahora, el saldo de la cuenta de deudores de dudoso cobro registra el saldo de inicio. Así es que, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué les parece que tendríamos que hacer en este caso? Habría que crear la previsión con ese Anticipo para 5%, deudores. crear una nueva previsión y dar de baja la anterior, o sea, saldar la anterior que no se utilizó. A ver, ¿cómo? Si habría que crear una nueva previsión por el 5% y saldar la anterior que no se usó. Bueno, entonces, ¿qué tendría que ocurrir primero? Primero El manualizar. recupero de la...
Acá no habría que Claro, ver ese era el recupero de criterio. la previsión que no se utilizó. Claro, el Claro, recupero de la previsión del ejercicio anterior. pero Primero habría que ¿por qué? mayorizar, Primero porque habría que mayorizar porque teníamos un pago de un deudor, o sea que el saldo Sí, no habría que es el usar la mismo del previsión. inicio. Por El ahí saldo están quedaría en preguntando si no tendríamos que usar la previsión. ¿Qué El les saldo de la cuenta de deudores de dudoso cobro registra el saldo desde el inicio, dicen. Ajá. Entonces, ¿ustedes les parece que algo de lo que ya registramos tendríamos que haberlo hecho utilizando la previsión? No, porque la previsión no fue establecida según los deudores del otro ejercicio para usarlos en este ejercicio. Claro, según la situación de los saldos a cobrar al inicio o al fin del ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces, por eso es que dotamos a este periodo de esa herramienta tal que, si se producía dentro de este ejercicio un incobrable que ya habíamos avisorado tenía dificultades para cumplir sus compromisos al momento de cierre del ejercicio anterior, no tengamos que afectar el estado de resultados de este ni el patrimonio de este. ¿No es cierto? Bueno, entonces, yo la pregunta que les hago es si en verdad tendríamos ¿qué tendríamos que hacer? Si simplemente recuperar la previsión o consideran que debíamos utilizarla por alguna circunstancia de las tantas que se describió que pasó durante el periodo. Eso era lo que yo quería preguntar, profe, si Claro. había que ajustar la previsión con el nuevo saldo o saldarla y que hay que crear la nueva. Se Claro, crearía la nueva, ¿no, profe? Porque es para el siguiente ejercicio, ¿o cómo sería? claro. El tema es que primero tenemos que crear la nueva habiendo saldado la previsión, que el saldo original, el saldo histórico de la previsión. Tenemos que ver qué hacemos con ese stock y por qué en su momento se habrá calculado y por qué no se habrá utilizado. Y ante la duda, por falta de información, ¿qué conducta deberíamos seguir en términos generales? Y después sí, analizar la situación actual y decir, bueno, entonces ahí tendríamos que hacer lo que tenemos que hacer, que es ni más ni menos que crear la previsión nueva, ¿sí? Pero Arios no tiene fecha también de venta. no, a ver, esperen, acá fecha no hay. Lo único que dice es que el contador estima que de las facturas varias, es decir, las que tenían este saldo de 79.600, de las cuales cobramos 9.600, se estima que el 5% va a ser muy difícil de cobrar. Y que el saldo de la cuenta de deudores de dudoso cobro registra el saldo de inicio. Que no sería, está mal expresado acá, ¿no? La cuenta previsión, ¿no es cierto? Claro, eso iba a aclarar, porque si no Sí, la cuenta de deudores sería la de resultados. sí, María, es A cierto. eso se refiere a la de Cuenta previsión. previsión para deudores, gracias. Sí, sí, es Ya exacto. lo vamos a corregir. Sí, claro, claro. Y también la solución que acabo de corregirlo. Ahora, vamos a trabajar la solución. Miren, la previsión para deudores de dudoso cobro claramente tiene que quedar saldada para empezar a trabajar la nueva. Y el recupero de la previsión, cuando no se tiene ninguna certeza acerca del haber incurrido en un error al prever que 4.000 del monto total de cuentas por cobrar era muy difícil cobrar,
que era más probable que no lo cobremos que sí lo cobremos, y por eso lo habíamos imputado a deudores de dudoso cobro en su momento y creado la previsión, nosotros tendríamos que considerar que el recupero es imputable al periodo actual. Entonces, el recupero de la previsión de deudores de dudoso cobro va a ser un resultado positivo del periodo, ¿sí? Y eso es lo primero que tendríamos que registrar. Luego, hacemos el cálculo de la nueva previsión y la nueva imputación a resultados del periodo por Profe, la función de dudoso cobro. Sí, sí, Aileen. ahí, disculpa, ahí no habría que poner la cuenta área, porque si es la previsión es del ejercicio anterior o no. Y habría que... Claro, a eso iba mi comentario. Pasa que no hubo ni un error ni omisión. Claro, Lucrecia, como no hubo necesariamente un error o un acto negligente a la hora de determinarlo por parte nuestra, porque del enunciado no surge nada, no deberíamos suponer que pasó eso. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar ante la falta de información? Ante la falta de información no deberíamos registrar un área. Deberíamos imputar el recupero con cargo a resultados del periodo. ¿Cuándo deberíamos registrar un área? Cuando tenemos información respecto de la cual surgiría que nuestra conducta fue negligente, que tendríamos elementos de juicio válidos en aquel momento para suponer que esto no iba a ocurrir, cosa que efectivamente no ocurrió, y que sin embargo nosotros ligeramente registramos la previsión y registramos el cargo a resultados, ¿sí? Y que entonces de la evaluación surge que ese resultado negativo que en su momento registramos no correspondía. Acto seguido la evaluamos y decimos, eso que hicimos mal el año pasado, eso que hicimos mal en el ejercicio anterior, tiene un impacto material, tiene un impacto significativo. Efectivamente, pudo haber cambiado la decisión del usuario de la información si notaban que el resultado del ejercicio hubiera sido otro o ha sido otro. Bueno, si la respuesta es sí, registramos el área. Pero si no, como les dije tantas veces, el ajuste de resultados de ejercicios anteriores es muy fácil de registrar y muy impresionante el impacto que genera, porque con el resultado del periodo ya determinado, se toman muchas decisiones. Se toman decisiones de distribución de utilidades, se toman decisiones de capitalización, se toman decisiones de remuneración de tal vez el órgano de administración o de fiscalización, se toman decisiones en términos de creación de reservas, en fin, muchas decisiones se toman en función de ese resultado determinado. Y acudir a corregirlo un tiempo después de haber pasado, es decir, de un año o un poco más después de haberse determinado, la verdad es que no es no es que es un tema que pase desapercibido, que no tiene mayor impacto. Sí tiene impacto y muy grande. Entonces, lo más lógico es que nosotros estemos alertas y decidamos actuar con mucha prudencia. Registrar un área no es o no debería ser la primera alternativa de resolución de una situación. Sí, solo sí, se debe registrar un área si advertimos que hubo un error, que fuimos negligentes a la hora de buscar todos los elementos de juicio para analizar el comportamiento futuro en algún sentido, y esa inobservancia o ese acto negligente pudo haber tenido impacto en el resultado de un modo material, significativo, que cambie la decisión tomada si el resultado era 5.000 o 10.000. ¿Me comprenden? Recién ahí, cuando el resultado a todas estas preguntas es sí,
sí hubo un error o sí fuimos negligentes y sí es significativo el impacto en resultados, entonces ahí sí registramos el área. Pero en este caso no tenemos que crear o que inventar lo que no está en el enunciado. Del enunciado nada dice acerca de una conducta negligente. Es como que lo que habíamos calculado, al no haber ninguna llamada diciéndonos estuvo re mal el que calculó la previsión, y la verdad es que tenía 1000 razones por las cuales no crearla, y la creó igual. Bueno, si les hubiéramos dicho eso, sí, analícenlo, tal vez 4.000 pesos en todos estos números pueda resultar significativo, puede ser. Pero mientras tanto, si no tenemos muchos elementos de juicio, no tenemos que crearlos. Entonces, en este caso, tenemos que recuperar la previsión con cargo a resultados. Recuperar significa saldar la previsión y registrar el resultado positivo correspondiente al recupero de la previsión, por 4.000. Así las cosas, con la cuenta previsión para deudores de uso cobro en cero, cuando mayorizan este asiento, tienen que calcular la nueva. La nueva era el 5% de los deudores varios o de las cuentas varias por cobrar, que eran 70.000, es decir, 3.500. Y ahí sí, debitan deudores de uso cobro a la previsión para deudores de uso cobro por 3.500. ¿Está bien? Y así las cosas, entonces, tienen que exponer los saldos finales de la manera como aquí lo estamos mostrando. ¿A dónde tienen que exponer las regularizadoras? Bueno, esto es algo que no es un tema exactamente nuestro, pero la verdad es que es interesante que lo analicen. La cuenta regularizadora debería acudir a regularizar el saldo o exponerlas regularizando el saldo que pretende dejar neteado. Entonces, previsión para devoluciones sobre ventas pretende dejar neteado deudores por ventas por aquella porción correspondiente a la diferencia entre el valor de venta y el valor de costo, con más la pérdida de valor esperada de las mercaderías que van a reingresar al patrimonio, correspondiente a ventas concertadas, perfeccionadas durante el ejercicio. Entonces está bien mostrarlo debajo de deudores por ventas. Después está la previsión para deudores de dudoso cobro. ¿Por qué está aquí? Porque estos 3.500 pretenden mostrar la porción de los 70.000 pesos que formaban parte de los 90.500 deudores por ventas, que esperamos sea muy poco probable recuperar. Y entonces está bien, porque está regularizando los deudores por ventas. Después vamos detallando los deudores en sus distintas categorías, considerando un grado menor de liquidez, es decir, en orden decreciente en términos de la expectativa de convertirlos en efectivo o equivalentes de efectivo. Entonces, después tenemos los deudores en gestión judicial, que esperamos no cobrarlos, ¿sí? Y por eso está la previsión que lo regulariza completamente. ¿Y aquí qué hacemos? En lugar de, con estos 3.500 que correspondían a un criterio de determinación analizando un comportamiento estadístico de ciertas cuentas por cobrar, que son esos deudores varios, en el caso del deudor en gestión judicial, calculamos el impacto de dudoso cobro sobre el caso puntual de ese deudor en gestión judicial. Y después tenemos los deudores del exterior, que simplemente habíamos remedido porque fijaban precio y se había modificado la medida contable al cierre.
Dentro de los otros créditos no vinculados con, deudores por venta de bienes de uso, sí. No vinculados con las cuentas por cobrar o por ventas, están los deudores por venta de bienes de uso, neto de los intereses que no devengaron aún. Y en total, los créditos muestran este saldo. Aparte, bueno, acá no está, pero aparte exponemos dentro de los bienes de uso el anticipo por la compra de bienes de uso. Pero como nos importa ahora, y les pedimos ahora que expongan el rubro, o digamos todas las cuentas por cobrar, ¿sí? Todas las cuentas relacionadas con créditos, bueno, aquí tenemos las grandes clasificaciones son créditos por ventas, vinculados estrechamente con la actividad principal, de los otros créditos, que no quiere decir que no tengan vinculación con la actividad principal, sino que no responden efectivamente a una operación de compra-venta de lo que es su bien principal. Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta ahora? No, No, profe. no, bueno. No, profe. Bueno. Quedó todo claro, profe. Bueno, me alegra mucho. Ahora... Sería, sí, señora. Sería mucho molestar si pudiéramos repasar nuevamente, muy por encima, las partes de lo último asiento que tenía que ver con la creación de la previsión. Me quedé un poco perdido señor. con si se creaba el área o no. Sí, Aldo. Y bajo qué concepto se crea el área. Buenísimo, lo vemos. Cuando nosotros tenemos un saldo de la cuenta previsión, lo primero que tenemos que hacer es pensar por qué quedó ese saldo. Tal vez algo que registramos en el año, porque ¿qué puede pasar? Que nosotros teníamos una cuenta por cobrar con Juan Pérez. Y nosotros en su momento, cuando cerramos el ejercicio anterior, dijimos, es muy probable, altamente probable que Juan Pérez no pague al menos un 80% de la cuenta. Entonces, Juan Pérez nos debía 10.000 pesos y entonces nosotros registramos la previsión por 8.000. Bueno, y así es que dotamos al ejercicio siguiente de una previsión con un saldo de 8.000 por si Juan Pérez efectivamente nos traía solo 2.000 pesos y nos decía que el resto se lo pague Dios. Y nosotros, bueno, somos creyentes, pero dijimos, bueno, la verdad es que vamos a tener que saldar la cuenta. Entonces, ¿qué hicimos en el ejercicio? Supónganse que Juan Pérez era un deudor por venta, ¿no? Entonces, Juan Pérez, lo vamos a tener, deudores por venta, Juan Pérez lo vamos a tener que saldar. ¿Y qué debitamos? Debitamos caja por 2.000 y debitamos deudores incobrables por 8.000. Supónganse que ni nos acordamos que la previsión había sido creada por Juan Pérez. Ni nos acordamos. Y eso puede ocurrir. Cuando llegamos al cierre, ¿con qué nos encontramos? Con que revisando lo que hicimos, nos dimos cuenta que teníamos en el estado de resultados deudores incobrables 8.000, que correspondía a Juan Pérez por el que habíamos utilizado, calculado la previsión. Entonces ahí había dos cuentas que no tenían, no estaban bien tratadas. Primero, la imputación a resultados del ejercicio en curso, el que estamos cerrando, incorrecta, porque nosotros ya lo habíamos imputado a resultados negativos a través de la cuenta deudor de gozo cobro en el ejercicio anterior, cuando creamos la previsión. Primera cosa que tenemos que hacer es regularizar eso. Es decir, deudores incobrables lo tenemos que acreditar para saldarlo. ¿Y qué debitamos? Y nos damos cuenta que ahí habíamos creado la previsión, entonces hacemos lo que decimos es usar la previsión, que es aplicarla registrando la situación fáctica que se está dando y que nosotros habíamos previsto que se iba a dar. Entonces ahí nos queda todo saldado y la cuenta previsión quedó con saldo cero. Cuando tiene saldo cero ya nos ponemos a pensar en qué tenemos que hacer con vistas al ejercicio siguiente. ¿Qué nos pasó en este caso? Trabajamos todo el año
hicimos lo que hicimos, y cuando llegamos al cierre nos encontramos con que el saldo de la previsión es idéntico al saldo de inicio. Y no porque sumamos y restamos cosas, porque no lo habíamos utilizado nunca. Entonces, lo que del enunciado nos surge, nosotros no tenemos que inventarlo. Eso es lo que les alerté. Entonces, en el enunciado nunca nos dijeron, estuvo mal calculada la previsión, incorrectamente imputaron deudores de uso cobro por 4.000 en el ejercicio siguiente, eso nada que ver con la realidad, fue un error. Bueno, no dijimos nada de eso. Entonces, al no decir nada de eso, y nosotros saber que antes de trabajar qué es lo que puede ocurrir en el futuro, con las cuentas por cobrar, tenemos que dejar saldada la previsión, bueno, nos ponemos a buscar razones por las que pudo haber llegado con 4.000. No nos tenemos que inventar nada, no dice nada el enunciado. Entonces, cuando no dice nada el enunciado, simplemente no inventamos y decimos, supongo que la previsión fue bien creada en su momento. Así que yo no vengo a arreglar nada de lo anteriormente registrado. Por ende, el recupero de la previsión lo imputa a resultados de este periodo. Por eso es que debito la previsión para deudores de dudoso cobro justamente con el objetivo de dejar saldada la previsión en función del saldo de inicio que traía. Y acredito, recupero previsión para justamente mostrar que el recupero seguramente se debió a causas imputables al periodo que estamos cerrando, no a que lo calculamos mal en aquel momento. Si no, estaría mal imputarlo a resultados del periodo, excepto que lo hayamos hecho mal en el periodo anterior, pero 4.000 no sea un monto significativo, en cuyo caso también estamos habilitados a imputarlo a resultados positivos del periodo que estamos cerrando. Una vez que previsión para deudores de uso cobro nos quedó en cero, pensamos en con qué tenemos que dotar al ejercicio siguiente por lo que pudiera ocurrir en cuanto al comportamiento de los deudores durante el ejercicio siguiente. Y aquí tenemos que, desde el punto de vista estadístico, un 5% de todas estas cuentas chiquitas no las cobramos. Por eso registramos deudores de uso cobro a previsión para deudores de uso cobro por 3.500. ¿Está bien, Aldo? Bueno, macanudo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. No, profe. Bueno, gracias a todos los que respondieron. No, bueno, recuerden todo lo que hablamos hoy, recuerden que tendríamos que estar activos, recuerden que para mañana ustedes van a trabajar los casos que siguen, que estaría bueno que ya los resuelvan para poder concurrir a la reunión con dudas, ¿sí? Y chequear lo que hicieron. Y no tener miedo a equivocarse, porque de los errores se aprende más que de los aciertos. Tengan la plena seguridad. Está bien, Laura, sí. Profe, yo tengo una duda más teórica que práctica sobre cuando medimos los créditos al valor actual estimado de los ingresos futuros de fondos, había una pregunta que habíamos leído con un compañero que decía cuáles son los factores que determinan la tasa del mercado relevante, que el profesor Bruno nos había explicado que al momento de la medición era con una tasa relevante. ¿Cómo sería eso? Bueno, eso es muy importante porque quiere decir que yo para elegir la tasa que utilizo para el descuento, tengo que analizarlo desde mi posición de acreedor. En principio, si la naturaleza de la cuenta por cobrar me permite pensar en un cobro anticipado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy queriendo cobrar una cuenta que está vinculada a la ejecución de alguna condición que implica la necesariedad del transcurso del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito un determinado vino que va a añejarse durante tanto tiempo, un determinado queso que se va a estacionar durante tanto tiempo. Yo eso no puedo pensar en cobrarlo antes.
pero tal vez sí puedo pensar en cobrar antes si tengo una cuenta por cobrar que esté, que tenga un soporte físico de respaldo como un documento y que lo pueda descontar en algún mercado, ¿sí? Ya sea concurriendo a una entidad financiera o descontándolo ante cualquier proveedor, en fin. Eso primero que nada. Entonces yo necesito ver si la naturaleza de la cuenta por cobrar me va a permitir pensar en un cobro anticipado. Además tengo que ver si hay posibilidades ciertas de que el deudor me pague anticipadamente. Una vez que eso está y las respuestas están dadas en términos positivos, decimos, bueno, ¿y cuál es la tasa que vamos a utilizar para el descuento? Ese valor futuro. ¿Cuál es el valor presente? ¿Cómo hago para traerlo al presente ese valor futuro? Y para elegir la tasa, yo tendría como distintas alternativas. Entonces, en función de tal vez hechos posteriores al cierre, yo puedo definir cuál es la tasa que voy a utilizar para el descuento en la medición al cierre. Por ejemplo, si el hecho posterior me dice que lo desconté en el banco, pues ya tengo definida la tasa que a utilizar, que es la tasa de descuento en el banco. Si yo se lo entregué a un proveedor bajo determinada condición, esa es la tasa que tengo que elegir. Si yo elijo medirlo en función de las nuevas condiciones de financiación acordadas con los clientes en cuenta corriente, es un parámetro más para decidir qué tasa voy a utilizar, ¿sí? Y es muy importante elegir la tasa porque de ella surge de qué manera voy a traer al presente ese valor futuro y qué impactos pueda tener el cobro anticipado de esa cuenta por cobrar, tal vez en condiciones distintas de las pactadas. Si determino una condición distinta de la pactada, seguramente el resultado por tenencia que surge por diferencia de tasas va a ser un resultado imputable al periodo en el que tomé la decisión de cobrarlo anticipadamente, aunque no haya sido el ejercicio en el que lo ejecuté efectivamente, en el que efectivamente lo haya cobrado, ¿sí? Pero como yo tomo la decisión de cobrarlo antes y esbozo bajo qué condiciones, el resultado de esa decisión es imputable al periodo que estoy cerrando. Ahora, ¿cómo elegir las tasas? Depende mucho, digamos, hay varios factores, esos que les dije. La posibilidad cierta que nos da el préstamo, la condición del deudor y lo que pude haber pactado con él antes o después del cierre de ejercicio en cuanto a las condiciones. Si no pacté exactamente nada, pero tengo una trayectoria de cobro anticipados, por ejemplo, en cuanto al descuento de documentos en el banco, o descuentos o transferencia o sesiones de créditos ante algún proveedor o algún tercero, normalmente tengo que ver que esa es una referencia, ¿no? Las condiciones en las que pacto habitualmente esa transferencia o esas sesiones de créditos. Si no, tengo una siguiente alternativa para elegir la tasa para el descuento, que son las condiciones de financiamiento que otorgo actualmente. Y eso me da una buena pauta del valor presente de esa cuenta por cobrar. Tengo que ver el enunciado, tengo que analizar la situación fáctica que se presenta, ¿sí? Pero esas serían conceptualmente las pautas para elegir la tasa para el descuento. Serían 3 entonces, profe. Claro, sí. En realidad pueden existir hasta 4 o 5 alternativas. Lo que pasa es que yo para elegir entre ellas muy probablemente no tenga tantas dudas dada la situación. Y muchas veces un hecho posterior al cierre ya me quita las dudas. Me da certeza acerca de cuál es la tasa a elegir para el descuento. Muchas gracias, profe. Al contrario. Y si es posterior al cierre, ¿qué tasa tomo? Es que seguramente tiene que ser posterior al cierre si es que estamos trabajándolo de esta manera, Norma. Claro. Claro.
si fuera posterior al cierre, que es lo esperable, bueno, tengo que ver cuáles serían las condiciones, y ahí tengo que trabajar estas situaciones que les estaba comentando. Ah, bien, bien, bien. Bien. Exacto. Bueno, muy Hasta bien. mañana. Bueno, entonces recuerden, mañana el resto de los casos integrales, y entre mañana y el jueves, porque les va a llevar un rato, y el miércoles vamos a arrancar con bienes de cambio y la incorporación de bienes adquiridos en el exterior. ¿De acuerdo? Muchas Bien, gracias a profe. todos y nos Chao, vemos. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao. Chao, profe. La próxima. Chao, chao.